Radio Universidad de Chile, Comisión Chilena de Derechos Humanos y Centro de Formación, Memoria y Futuro presentan el foro Derechos Humanos y Proceso Constituyente, Fuerzas Armadas y Poder Judicial. Panelistas: Mireya Dávila, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile; Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos; y Daniel Sepúlveda, del Centro de Formación, Memoria y Futuro. Conduce Patricio López, director de Radio Universidad de Chile. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Esperamos que estén bien a esta hora, cuando está finalizando el día, en un nuevo encuentro de este ciclo que hemos venido desarrollando durante este año. Qué duda cabe, este es el año constituyente, lo vamos a recordar así en nuestras biografías y lo vamos a recordar así también como historia colectiva. Y hemos venido en un esfuerzo conjunto, triangular, entre la Radio Universidad de Chile, la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Centro de Formación, Memoria y Futuro, procurando aportar con algunos elementos al acervo colectivo sobre qué implica una nueva constitución. Sabemos que es un tema que puede ser en algún sentido complejo y que por eso mismo requiere que entre todos nosotros compartamos de la mejor manera posible nuestros saberes. Quizás si uno pudiera transparentar cuál es la línea editorial de este ciclo, es procurar que los derechos humanos estén en la base de la escritura de la nueva Carta Fundamental. ¿Cuál es el tema que queremos proponerles hoy día? La relación entre este proceso, entre la escritura de la nueva Constitución y el Poder Judicial y las Fuerzas Armadas. Ya sabemos que el tema de las Fuerzas Armadas, por lo que todo el mundo conoce, ha sido especialmente conflictivo para nuestra construcción colectiva. Las heridas del pasado todavía están abiertas y la relación entre el poder civil y el poder uniformado sigue siendo controversial. Bueno, ¿cómo avanzamos hacia un estado o hacia un estadio mejor que el actual? Es lo que vamos a contestarnos esta noche, saludando en primer lugar a la académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y especialista en temas de defensa, Mireya Dávila. Mireya, muy buenas noches y gracias por participar de este foro. Muchas gracias por la invitación, buenas noches y un gusto estar acá con ustedes hoy día. Vamos a saludar también al presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el abogado Carlos Margota. Carlos, buenas noches, bienvenido. Bueno, buenas noches Patricio, buenas noches Mireya, Daniel, un abrazo fraterno a todos. Y saludar también a Daniel Sepúlveda del Centro de Formación, Memoria y Futuro. Daniel, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches Patricio, buenas noches Mireya, buenas noches Carlos, muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos haciendo el análisis. Mireya, ¿qué podrías decir tú, así a modo de partida, respecto a cuáles son, en tu consideración, los principales problemas que tiene la actual institucionalidad y que podrían ser consecuencias de la Constitución del 80 respecto a la relación entre el poder civil y el poder uniformado? Muchas gracias Patricio. Primero voy a hacer una salvedad que la idea es que la nueva Constitución no considera a las Fuerzas Armadas como un poder. Me parece que cuando uno los iguala, y eso está establecido en la Constitución como un poder más del Estado. Entonces, yo me imagino que la nueva Constitución va a resolver ese tema. Hay distintas posiciones respecto a cómo tiene que estar las Fuerzas Armadas dentro de la nueva Constitución. Me parece que el nuevo reglamento, que es la regla más importante que nos va a gobernar en las próximas décadas, tiene que resolver y considerar a las Fuerzas Armadas como lo que son, un servicio público que depende del poder civil y que en el fondo tiene que resguardar de amenazas externas y no estar involucrada en temas internos. Ese por un lado, y por el otro lado va a seguir pendiente este tema tan doloroso para todos que tiene que ver con los derechos humanos y las violaciones durante la dictadura, que son temas aparte que lamentablemente los procesos históricos van lento en eso en términos de verdad y justicia, pero me parece que desde el punto de vista institucional las Fuerzas Armadas tienen que convertirse constitucionalmente en un servicio público y todo el conjunto de leyes tiene que cambiar, tiene que salir conceptos como el de seguridad nacional, por ejemplo. Me parece que es un concepto que es poco definido y que lo único que ha servido es para permitir que las Fuerzas Armadas estén en temas internos. Entonces, me parece que es resolver
que las Fuerzas Armadas salgan de este poder político que les dio la Constitución como un poder incluso garante de la institucionalidad democrática. ¿Se acuerdan ustedes que está ese concepto? Entonces creo que por ahí deberíamos avanzar. Por el momento lo dejo ahí. Daniel. Bueno, efectivamente, como dice Mireia, yo creo que uno de los puntos centrales es la plena sujeción de las Fuerzas Armadas al poder civil. Por otro lado, el hecho de su formación, una formación apegada a los derechos humanos y al respeto a la democracia, y por lo tanto eso tiene implicancias concretas, incluso en su estructura. El presupuesto de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, sea definido y controlado y tenga control democrático permanentemente. La incorporación de las Fuerzas Armadas a tareas de desarrollo nacional también. Incluso el que hay relaciones internacionales que desarrolla las Fuerzas Armadas a nivel regional, que debieran tener control democrático, no puede ser autónomo. Existen, digamos, situaciones geopolíticas a nivel latinoamericano y nuestras relaciones con Estados Unidos que implican necesariamente que esas sean definidas en función de una política y no un resultado autónomo, digamos, de formación, que ahí está la causa de gran parte de lo que hemos vivido de atropellos de derechos humanos en América Latina. La formación que sufrieron las Fuerzas Armadas desde los años 40 en adelante en las escuelas de las Américas fue una de las formas a través de las cuales el imperialismo norteamericano fue estableciendo un control geopolítico del territorio y latinoamericano, y ahí eso debe ser una decisión de la instancia máxima democrática, que es el poder legislativo. Sí. Carlos, durante los últimos 30 años, desde el 11 de marzo del 90 hasta la fecha, persiste en un sector importante de la ciudadanía, de los analistas, la percepción de que la sujeción del poder civil, perdón, de las Fuerzas Armadas al poder civil no se ha resuelto así como lo planteaban Mireia y Daniel. Ejemplos hay muchos, no tiene que ver solamente con el peso de las armas, también con los fenómenos de corrupción, con la opacidad en la formación de las nuevas generaciones de uniformados, en general con una cierta percepción de que está fuera del alcance de la fiscalización, del control civil, etc. Para que lo podamos tener bien claro, en tu consideración, ¿cuánto obedece esto a la falta de sagacidad o de voluntad política de las autoridades que hemos tenido desde la fecha hasta ahora, y cuánto al factor estructural, para decirlo más directamente, la Constitución? Sí, bueno, mira, esto hay que situarlo en un contexto más general y desde la perspectiva de lo que son, más allá de la voluntad política, que yo concuerdo, que es un elemento a considerar. Yo creo que esto hay que mirarlo desde el punto de vista de la obligación internacional del Estado de Chile. Me explico. La normativa internacional de derechos humanos establece que una vez que se sale de un Estado dictatorial, el Estado postdictatorial tiene que cumplir determinadas obligaciones en materia de derechos humanos. Ahí están lo que se llaman los 4 elementos de la justicia transicional, ¿no? Verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y dentro de las garantías de no repetición, justamente la normativa internacional y los órganos de protección del sistema internacional de derechos humanos establecen 2 obligaciones principales en esta materia, que dice relación con la necesidad de que para transitar hacia la democracia se deben reestructurar las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública y reformar profundamente el Poder Judicial. ¿Y por qué? Porque, bueno, la historia así lo comprueba. Las Fuerzas Armadas y de orden, en el caso de Chile, y el Poder Judicial, siempre han jugado un rol muy relevante en lo que dice relación con la violación de derechos humanos que se produce durante la época dictatorial, como ocurrió en Chile. Las Fuerzas Armadas jugaron un rol principal, un brazo ejecutor, digamos, de la política de exterminio que asoló nuestro país durante 17 años. Y el Poder Judicial, sin lugar a dudas, fue cómplice de esa
violación de derechos humanos al no ejercer, ¿no es cierto?, la función para la cual fue instituido, que es administrar justicia y velar por la debida protección de los derechos humanos en el país. Entonces, eso es muy relevante porque lo que habría que ver, el por qué hoy día todavía no existe una plena sujeción de las Fuerzas Armadas y de orden al Poder Civil, dice relación justamente con este incumplimiento. Y este incumplimiento, además, Patricio, Mireya, Daniel, a nuestro entender como institución, explica muy claramente el por qué se ha producido una suerte de lo que nosotros hemos denominado en el mundo de los derechos humanos, una suerte de déjà vu, en lo que tiene que ver con la violación de derechos humanos producida a partir de la revuelta social inicial del 18 de octubre. Es decir, tenemos nuevamente Fuerzas Armadas y de Carabineros, ¿no es cierto?, al servicio de unos intereses minoritarios que defiendan el statu quo y que reprimen fuertemente, digamos, a un pueblo movilizado que se alza pacíficamente en contra del modelo neoliberal que niega derechos humanos fundamentales. Y por otra parte, un poder judicial que no está a la altura de las circunstancias, que no impide la impunidad y por el contrario la ampara, que hemos visto de parte de los entes persecutores en materia penal, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, un comportamiento asimétrico, ¿no? Por una parte, solo para precisar, tenemos solo 2 condenados por violación de derechos humanos en materia de violación de derechos humanos a partir de la revuelta social, y tenemos cientos de presos políticos de la revuelta que aún siguen encarcelados. Entonces, esa asimetría también se vivió en la dictadura cívico-militar. Entonces, esa explicación dice relación, repito, con este incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile en relación a las garantías de no repetición. Eso explica, por lo tanto, también tu consulta, la no sujeción al poder civil por parte de las Fuerzas Armadas y de orden. No, el Estado de Chile está al debe en el cumplimiento de estas obligaciones. Y por lo tanto, el proceso constituyente en curso es una oportunidad propicia precisamente para poner al día, ¿no es cierto?, al Estado de Chile en el cumplimiento de estas obligaciones. Y tal como tú lo señalaste en el principio, a modo introductorio, sin lugar a dudas lo que nosotros nos promovemos como institución, y creo que esto responde también al anhelo mayoritario de la sociedad chilena, es que justamente el respeto a los derechos humanos que están consagrados en los distintos tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados por el Estado de Chile sean precisamente el marco referencial obligatorio de la nueva institucionalidad. Bueno, estamos conversando a esta hora de la noche con Carlos Margota, con Mireya Dávila y con Daniel Sepúlveda. Como nos estamos viendo también a través de la pantalla de Zoom, les comento a los tres si que hay alguien que quiere acotar algo o agregar algo. Ustedes me hacen la seña nomás y les doy la palabra, porque la idea es que esto no sea así rectangular como la pantalla del Zoom, ¿eh? que sea en ese sentido un poquito más flexible. Mireya, creo que uno de los propósitos, a ver, lo voy a decir así, la gran mayoría de los chilenos y chilenas solo ha conocido esta Constitución. A veces se nos olvida, pero el tiempo pasa, ¿no? Pasan las décadas, no ha conocido otra. Y no alcanzamos a vislumbrar cuánto tiene que ver o no la Constitución con nuestra vida cotidiana, ni tampoco alcanzamos a vislumbrar adecuadamente cuántos problemas puede resolver o no una nueva Constitución. ¿Por qué hago esta introducción? Porque desde el 90 en adelante hubo un sentido común prevalente en las élites, y especialmente en las élites progresistas, vamos a decir así, que se resumían en la frase medida de lo posible, o en la palabra gobernabilidad como una virtud, que tenían como un subtitulado que decía algo así como: si tratamos de hacer cambios demasiado profundos o demasiado estructurales, puede volver a pasarnos lo mismo que en 1973, ¿no? Pero resulta que a 1973 no estaba vigente la Constitución del 80, había otra Constitución vigente, ¿no? Que era la de 1925. Entonces, cuando hemos conversado hasta esta parte de la conversación, que tiene que haber cambios en la Constitución para que las Fuerzas Armadas no tengan tanto poder, bueno, en el pasado se nos ha demostrado que con otras constituciones las Fuerzas Armadas igual han tenido poder y lo han ejercido.
¿no? Entonces, quería preguntarte por eso, ¿no? Por esa relación entre constitución, nuestra experiencia histórica, el poder real, en fin. Sí, gracias, y aquí, por favor, si alguno de los que estamos conversando quiere interrumpirme para el diálogo, yo encantado, porque uno va aprendiendo con el diálogo también. Sí, básicamente quiero destacar que la gobernabilidad es una virtud. Yo no soy de las que piensan que la gobernabilidad es un mal. Me parece que la gobernabilidad para que un país funcione es básica. Que gobernabilidad no es estabilidad y no es mantención del statu quo, que no es lo mismo. Quiero hacer el punto. Segundo, me parece que cuando uno habla de las fuerzas, creo que hay dos cosas que distinguir. Uno tiene que ver con las Fuerzas Armadas en política y cómo, y aquí yo quiero poner también el peso de la prueba, no solo en los militares, sino que también en los civiles que llamaron al golpe y que gobernaron con los militares. Me parece que poner solo el peso de la prueba en Pinochet y en los militares tienen el poder y el monopolio de la fuerza, pero me parece que sería dejar fuera responsables ideológicos también de la dictadura. Así que yo creo que hacer ese punto, y me parece que la naturaleza de la discusión de cómo evitar eso en el futuro tiene que ver con eso, cómo los civiles y los grupos políticos dejan de llamar a las Fuerzas Armadas cuando están en problemas. Me parece que por ahí va más la reflexión que solo los militares. Segundo, me parece que las Fuerzas Armadas desde el punto de vista político o funcional están supeditadas al poder político. Si no, se habrían negado tal vez a salir a la calle en las protestas. O sea, me parece que de dulce y de gras están sometidas. Podemos criticar que sean autónomas, que la institucionalidad de la Constitución les da mucho poder, que la autonomía se manifiesta hoy día, me parece, en varios puntos. Uno, en la autonomía financiera, en la autonomía de políticas públicas. La nueva ley del Ministerio de Defensa Nacional del 2010 siguió dándole espacio en política pública de mucha autonomía y poco control civil. Y yo sí creo que ahí las autoridades civiles, si bien han avanzado, han tenido una especie como de dejar estar. Porque también gobernar muchas veces es priorizar. Y me parece que frente a las Fuerzas Armadas del 90, que tenían mucho poder con Pinochet en la comandancia en jefe, me parece que era complejo meterse en ese tema, independientemente que eso no justifica a mi modo de ver el después, pero me parece que se explica por una lógica como de trayectoria. Y segundo, entonces, mi preocupación tendría que ver cómo, lo que decían también, que tiene que ver con cómo las Fuerzas Armadas, un servicio público, que tengan un financiamiento en relación, no al revés, que el financiamiento de las Fuerzas Armadas sea en relación a la lógica de la defensa y la política exterior. Me parece que ahí también hay una discusión importante. Me parece que el mundo civil conoce poco el mundo militar desde el punto de vista de las tecnologías, de la estructura, etcétera. Y con respecto al tema de los tratados internacionales, me parece súper interesante lo que se plantea, pero yo lo miro siempre desde el punto de vista del poder interno, de los poderes de la sociedad chilena. Y creo que uno desearía que las Fuerzas Armadas tuvieran esa lógica de servicio público. Y claro, tú tienes razón, por eso hay gente que discute que incluso dentro de los sectores progresistas que habría que poner una cláusula de protección de la democracia en la nueva Constitución. Y como tú bien dices, que es lo mismo que creo yo, las Fuerzas Armadas es un golpe de Estado con la Constitución del 25. Entonces, no sé hasta qué punto una cláusula puede asegurar que el día de mañana las Fuerzas Armadas no sean llamadas nuevamente por el poder civil. Entonces, me parece que es más complejo que eso. Me parece que el tema, algo que destacó también, me parece con el tema de las Fuerzas Armadas y el desarrollo nacional. Yo más bien creo que lo que hay que pensar es que las Fuerzas Armadas tienen que tener una función de defensa, de legítima defensa, de amenaza externa, y más bien el Estado tiene que tomar funciones que por defecto han ido tomando las Fuerzas Armadas, pensando en el desarrollo nacional. Y me parece que eso daría pie. Yo sé que es difícil políticamente para pensar en Fuerzas Armadas más pequeñas, más dinámicas, con mayor control civil, que eso tiene que ver con el Congreso, independientemente del arreglo que tengamos, si vamos a tener un sistema presidencial, semipresidencial. Me parece que el Congreso tiene que tener una función de mucho mayor fiscalización del Ejecutivo, y eso implica mucho mayor fiscalización vinculante respecto a las Fuerzas Armadas. Hoy día el Congreso tiene funciones de fiscalización solamente nominales. Que me parece que no son suficientes, incluso en un nuevo proyecto de ley de inteligencia, siguen siendo nominales las facultades de fiscalización. Entonces me parece que por ahí también, y eso implica, para no dar más la lata, en que el Congreso tiene que tener mayor capacidad técnica para ser contraparte con conocimiento experto respecto de las Fuerzas Armadas. Muchas veces lo que las Fuerzas Armadas, desde el punto de vista del conocimiento, y eso también como que enreda, porque las Fuerzas Armadas dicen nosotros sabemos y somos los que sabemos. Bueno, pero el mundo civil tiene que tener gente que sepa también de lo que estamos hablando. Entonces me parece que son varios temas al mismo tiempo que se insertan en lo que estamos conversando. Ahí voy.
Bueno, era más o menos obvio que en el supuesto de mi pregunta estaba la idea de que el problema, entre comillas, Fuerzas Armadas no se resuelve solamente con la nueva Constitución, ¿no? Y Exacto. luego Mireia expuso una serie de puntos en los cuales ella cree que se debería avanzar. ¿Cómo lo ven ustedes? Daniel. Y bueno, yo creo que Mireia Nante planteó una cosa fundamental, que es el tema de la doctrina de seguridad nacional que Sí, inspira, digamos, a totalmente. las Fuerzas Armadas, y ahí hay un tema, bueno, hay un tema primero ideológico general, digamos, la Constitución, cuando se está debatida, se había que cambiar la Constitución digamos, lo que se ponían en el centro que la Constitución ha tenido muchas modificaciones, sí, ha tenido algunas modificaciones desde el punto de vista orgánico, pero ninguna modificación desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de Exacto, vista y por lo tanto la exacto, Constitución tiene una dimensión valórica, exacto, doctrinaria, que es exacto. importante instalar con mucha fuerza. Y ahí la importancia de los valores democráticos y de unas Fuerzas Armadas que realmente estén sujetas y que los derechos humanos estén en el centro, de que inspiren su ideología, es una cosa importante. Y bueno, y por Mm, otro lado, la doctrina de seguridad nacional tiene una fuerte implicancia en esta lógica del enemigo interno, y eso sí, se expresa fuertemente en las fuerzas de orden. Yo creo que sí. ahí la fascistización, digamos, que implica Mm, la doctrina de seguridad nacional se ve exacto, implícita en el hecho de entender a Carabineros de Chile casi como una rama más de las Fuerzas Armadas. exacto. Cuando la función de Carabineros de Chile es de absoluta sujeción al funcionamiento cotidiano de la sociedad, no de la defensa, y no tiene una lógica totalmente distinta. Y en ese sentido, claramente, hoy día, después de lo que ha ocurrido, después del 18 de octubre, hay condiciones para repensar en una refundación estructural de Carabineros, pensar que Carabineros realmente podríamos pensar en cosas distintas, como por ejemplo que Carabinero pudiera ser una policía descentralizada, en que pudieran haber una policía comunal dedicada a temas de convivencia, una policía regional dedicada a temas de orden público y una policía nacional dedicada a la persecución del crimen organizado, en que pudiera separarse los temas de protección de fronteras, por ejemplo. O sea, podríamos pensar una cosa distinta, ¿ah? Y que realmente el poder civil en todos sus niveles de la administración pudiera tener control de las fuerzas de orden. Hoy día ni el propio Ministerio del Interior puede saber cómo se distribuyen las dotaciones de carabineros a lo largo del país. Entonces, la sujeción y la autonomía que tienen es demasiado alta. ¿Mm? Sí, bueno, extendía la versión a la que hacía alusión Mireia, ¿no? De que el gobierno del presidente Piñera aparentemente quería una participación mucho más activa del ejército, de la armada, en los toques de queda, eh, y esa participación parece que ha sido más bien restringida por decisión autorreferida de las instituciones castrenses más que por la voluntad del presidente. Entonces, hay gente que se alegra de eso, pero en realidad como principio institucional no está nada de bien, digamos. Mm. Ahí, Carlos, quería preguntarte cómo ves esta parte del debate en el que nos hemos involucrado, bueno, antes de pasar a otros puntos que evidentemente tienen que ver con el tema que nos convoca hoy. Bueno, sí, estamos coincidiendo sin lugar a dudas que el tema estructural de fondo dice relación justamente con el rol que se le ha asignado desde la Constitución del 80 a las Fuerzas Armadas. Eh, yo coincido en que justamente lo primero que hay que erradicar es que sean concebidas las Fuerzas Armadas como un otro poder del Estado. Exacto, totalmente. Segundo, yo creo que hay que construir una doctrina democrática de las Fuerzas Armadas y de orden que sea, digamos, el soporte formativo de las nuevas generaciones de oficiales al interior de las Fuerzas Armadas y de orden, desterrando definitivamente la doctrina de la seguridad nacional. Totalmente. Es decir, no solamente hay que eliminar esta parte de la Constitución del 80 que dice que, bueno, las Fuerzas Armadas tienen la finalidad de la defensa de la patria y la seguridad nacional, sino que hay que eliminar ese concepto porque es un concepto líquido que no está definido en primer lugar en la Constitución y más bien se asocia a la doctrina de la seguridad nacional que tanto daño ha hecho en el país
durante la dictadura militar y hasta el día de hoy, y no solamente en nuestro patio, sino que tal como decía Daniel, esto viene de la enseñanza que se hizo en la Escuela de la América ya por los años 60, 70, ¿no es cierto?, que inspiraron el accionar de las Fuerzas Armadas durante las dictaduras latinoamericanas que asolaron los respectivos países en la década de los 70. Entonces, eso. En segundo lugar, yo creo que efectivamente lo que hay que precisar también esto cuando se habla de la sujeción de las Fuerzas Armadas y de orden al poder civil, no es sinónimo del gobierno, porque yo haría una diferencia. Y más bien yo diría que tienen que estar sujetos al poder soberano del pueblo, que significa, digamos, que las Fuerzas Armadas de orden tienen que formar parte de un proyecto democrático donde haya exactamente la sujeción a la expresión mayoritaria del pueblo, que se expresa, ¿no es cierto?, a través de la creación hoy día de una nueva institucionalidad que refleje y que consagre y plasme el interés general. Sin lugar a dudas, Mireya, lo que han hecho las Fuerzas Armadas han sido siempre lo que hemos visto en los últimos 45 años, han sido un instrumento del poder civil, y un poder civil bien determinado, ¿no es cierto?, bien restringido y reducido, que son los grandes poderes fácticos, el poder económico, el poder político, que justamente reaccionan frente al proceso de transformaciones sociales que inicia el presidente Salvador Allende, ¿no es cierto? Y cuando se ven tocados sus intereses recurren a las Fuerzas Armadas, de manera que efectivamente los grandes responsables son justamente quienes alimentaron en primer lugar a las Fuerzas Armadas desde el punto de vista de esta deformación de la doctrina de la seguridad nacional y que permanece hasta el día de hoy, y es un gran reto. Yo diría en términos generales, para hacer una propuesta específica en torno a qué es lo que debería contemplar en la Constitución, el rol de la Fuerza Armada, yo lo limitaría solo a dos. O sea, uno es la contribución a la preservación de la integridad territorial del país ante una amenaza exterior, y segundo, contribuiría a resguardar la independencia política, o sea, la no sujeción a un poder exterior. Ese sería, a mi juicio, lo que debería estar contemplado en la Constitución. Nada más. Y todo lo demás, todo lo que tenga que ver con los objetivos específicos, esto es, la composición, la estructuración, la dependencia, los presupuestos de las Fuerzas Armadas, deberán ser solo materia de ley. Ley simple. Claro, ley común. Al igual como son las políticas económicas, las de educación, de salud, etc. Y además dar una flexibilidad, sin lugar a dudas, para realizar una gestión interna. Lo que hay que terminar, repito, es una especie de, no una especie, ¿no?, una consagración de un poder del Estado paralelo a los poderes tradicionales, a los tres poderes tradicionales, y quitarle esta autonomía política y financiera, que en parte explican, ¿no es cierto?, todos los hechos de corrupción que estamos conociendo hasta el día de hoy, tanto al interior del Ejército como al interior de Carabineros. Incluso, por último, yo diría que hay que poner acento también en que, ratificando esto que debiera ser ley común, todo aquello aspecto a regular dentro de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, hay que eliminar en consecuencia las leyes orgánicas constitucionales, porque creo que las leyes orgánicas constitucionales siempre ponen más candado autoritario y potencian su autonomía. Ahora, yo no creo que sean, perdona un comentario, ¿tú crees que son autónomas políticamente? Yo creo que no. ¿Independientes políticamente? Yo creo que no. ¿O sí? Es decir, mira, hay una autonomía, ciertamente, que ha sido develada incluso y ratificada desde los tiempos de José Miguel Insulza, que dijo que las Fuerzas Armadas tenían una autonomía plena y no había ningún control del poder civil. Y hace poco tiempo atrás, también Alberto Espina señaló lo mismo. Es decir, hay una autonomía allí. Pero no, yo creo que no, sí, pero un punto, yo creo que no es política, yo creo que es económica, desde el punto de vista de política pública, todo lo que tú quieras, pero yo más bien tiendo a pensar que no es política. No sé, lo dejo como tal vez para definir lo que es política. No. Lo dejo planteado. Bueno, pero por ejemplo, mientras haya opacidad en las mallas, cuando no haya ninguna tutela respecto a qué se enseña, cómo se enseña. Bueno, esos también son factores que contribuyen a cuál es el sentido común de los individuos, que luego dan lugar a un cuerpo más general, ¿no?
Es que efectivamente, frente a la primera pregunta, Patricio, que tú decías, bueno, se ha faltado voluntad política, es que yo creo que hay una suerte de autonomía política relativa, vamos a decirlo, para Sí, sí, empatizar con Mireia, en cuanto a que justamente no había una intervención respecto de cómo se forman las futuras generaciones. Todavía sigue presente la doctrina de la eso seguridad sí. nacional. Hay una autonomía económica evidente, donde no hay ningún control, y eso, repito, facilitó, digamos, los hechos de corrupción que hemos estado conociendo. Entonces, Está instalado en la noción de las Fuerzas Armadas esa lógica de que ellos son los garantes. O sea, ellos están observando. Y por lo tanto, lo que hay que avanzar, por eso es que la Constitución es una oportunidad propicia para sentar las bases, porque la Constitución, repito, no va a regular todos estos aspectos que había hablado, pero sí tienen que tener como norte y como horizonte de que, en primer lugar, no son un poder del Estado, segundo, que deben tener una sujeción permanente, digamos, al poder soberano del pueblo y al proyecto democrático y de desarrollo que ha soberanamente optado y que se expresaba en la Constitución, etc. Y un respeto irrestricto a los derechos humanos, porque es una cuestión, no es baladí, no es baladí, simplemente no es como la guinda de la torta, es a nuestro entender lo central. Las Fuerzas Armadas nunca más involucradas, ¿no es cierto?, en aventuras que las comprometan en una política de exterminio como la que vivimos durante la dictadura y la política de violación masiva, grave y sistemática que vivimos a partir de octubre del 2019 y que ha significado, ¿no es cierto?, incluso la comisión de crímenes contra la humanidad. Eso nunca más, pero para eso hay que sentar la base y en consecuencia el poder civil tiene que tener la voluntad para poder intervenir sobre la base de estos criterios y estas referencias que son por lo demás obligatorias para el Estado de Chile. La institucionalidad actual, disculpa Daniel, sí. Sí. No, que tú mencionabas el tema de la formación, que yo creo que ahí hay un punto importante, que es que la relación entre Fuerzas Armadas no deliberante y a la vez de individuos que tampoco se marginan de los procesos que está viviendo la sociedad. Y que por lo tanto no empiezan a acumular un desconocimiento y también un resentimiento ante la imposibilidad de comprender las dinámicas propias de cambio que se van dando en la sociedad. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con el proceso formativo, y a lo mejor hay que pensar también en cosas como un escalafón único, por ejemplo, no más que separar escuelas de oficiales y suboficiales, digamos, sino que un proceso único, más integrado, en que ellos como personas estén más integrados al resto de la sociedad, más allá de que como institución, por supuesto, hay que mantener su condición de no deliberación. Sí. Bueno, estamos en este programa conjunto del Centro de Formación Memoria y Futuro, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos y de la Radio Universidad de Chile, con Mireia Dávila, Carlos Margota, Daniel Sepúlveda. A mí me da la impresión que la institucionalidad le transmite a la sociedad y a las mismas Fuerzas Armadas dos mensajes, ¿no? El primero, y esto independientemente de las consideraciones formales, primero, que son los salvadores, porque cuando hay grandes incendios se va a buscar a las Fuerzas Armadas, cuando hay catástrofes naturales se va a buscar a las Fuerzas Armadas, cuando hay gran conmoción social se va a buscar a las Fuerzas Armadas. Pero lo segundo es que tienen una institucionalidad especial, tienen un sistema previsional especial, tienen una carrera en el servicio público especial, y tienen una justicia especial. Ahí, Carlos, quería preguntarte sobre cómo se vinculan todos estos factores y muy en especial el tema de la justicia con el debate constitucional que estamos teniendo. Sí, yo creo que justamente uno de los aspectos que hay que considerar en el debate constitucional es el tema de la justicia militar. Nosotros, como institución, lo que proponemos es la eliminación de la justicia militar, fundamentalmente por dos razones fundamentales, que tienen que ver con derechos humanos. Uno, el principio de igualdad ante la ley, que a mí me parece que tiene que ser respetado. Todos somos iguales ante la ley, cualquiera sea nuestra condición, sea civil, militar, en fin. Y por otra parte, con el derecho al debido proceso, porque en general las personas que están sometidas a la justicia militar
que hoy día prácticamente están reducidos, ¿no es cierto?, a militares. Hay que tener presente que la justicia militar por muchos años tuvo la competencia de procesar y juzgar y condenar, ¿no es cierto?, a civiles. ¿Ah? Se ha avanzado en el sentido de solo ocuparse de delitos militares y donde estén involucrados militares, pero las personas que están siendo sometidas, digamos, a estos procedimientos de la justicia militar, esto está estudiado, sufren grave menoscabo de sus derechos por parte de la autoridad militar instituida como juez. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, nos parece que hay razones suficientes, desde la perspectiva de derechos humanos, para la eliminación de la justicia militar, que se condice además con lo que es el tratamiento que se hace en muchas otras sociedades civilizadas, digamos, del mundo occidental, de manera que yo creo que tenemos que avanzar también en esa dirección y ojalá dentro de la nueva institucionalidad se contemple esta demanda, exigencia que obedece, repito, a criterios que están establecidos en la normativa internacional de derechos humanos. Carlos, tengo una pregunta porque estaba pensando mientras te escuchaba, claro, la idea, varios países también en América Latina han avanzado en temas de reforma, justicia militar como Argentina. Mi duda es, ¿tú plantearías como la eliminación incluso para tiempos de guerra o solamente dejarla para tiempos de guerra? Bueno, eso habría que discutirlo, pero en general el principio y el criterio, repito, es que la normalización, digamos, de la justicia militar atenta contra el principio ante la ley y el derecho al debido proceso. Y creo que en los tiempos de guerra, además, los tribunales en tiempos de guerra, nosotros tenemos, sin lugar a duda, una trágica experiencia, ¿no es cierto?, en esta materia, donde no solamente fueron juzgados civiles, ojo, sino que también militares. Y creo que allí se dan con mayor fuerza, digamos, estos graves atentados, digamos, al derecho al debido proceso de las personas que son juzgadas. Yo, francamente, eliminaría la justicia militar para todo tipo de situaciones. Okay. ¿Quién quiere agregar respecto al punto? No, yo creo que sí, yo ahí me parece que, no sé si había una cosa más intermedia, más que eliminarla, estoy pensando por la eventualidad de los conflictos y en caso de guerra, estaría pensando en una cosa que se pudiera adaptar, lo que le plantea Carlos, al debido proceso. Por ejemplo, el tema de la pena de muerte, que realmente la justicia militar pudiera homologarse a todo ese tema del debido proceso, etcétera, porque hay naturaleza y ahí viene la discusión respecto a si la justicia militar, quién es el sujeto que tiene que estar objeto de la justicia militar y cuáles son los delitos militares. Y me parece, por ejemplo, no sé, estamos viendo todo el caso de corrupción respecto a las Fuerzas Armadas, el caso que está viendo la jueza Rutherford, eso debería estar juzgado por la justicia ordinaria, de todas maneras. Pero mi punto tiene que ver con casos específicamente de guerra, que son hipótesis pero no podría ser, el punto no se podría resolver con un código militar distinto, pero el ente que juzgue es el mismo. Entonces, y en ese código militar, y en ese código militar también podría estar, digamos, el llevar a la pena máxima los atentados contra la democracia, por ejemplo. O sea, o el atropello a los derechos humanos. Sí, tener un tratamiento especial, además. Agregar además que la pena de muerte está desaconsejada, por así decirlo, en materia de normativa internacional de derechos humanos. Sí, no estoy pensando, porque estoy pensando en como la lógica, además estoy pensando en la viabilidad, porque independientemente de lo que a uno le gustaría, muchas veces el espacio de acuerdo que puede haber con las partes que piensan distinto que uno, estoy pensando en que si no se pudiera eliminar, cuáles serían las reformas que se podrían hacer para acercar a lo más posible a la posición de ustedes. Estoy pensando en el futuro, digamos. Quería plantearles lo siguiente, sobre la base de lo que decíamos al principio, que la línea editorial de este ciclo es que los derechos humanos sean la base de la nueva Constitución, ¿no? Y eso formalmente está consagrado en los tratados. Yo una vez participé de una reunión con un presidente de la Corte Suprema, cuyo nombre no voy a dar, donde se le llevó un caso y donde se le explicó que ese caso estaba sujeto a un tratado internacional. Lo que el presidente de la Corte Suprema en ese momento contestó en esa reunión privada podría ser una salida civilina al tema, o podría ser ignorancia pura, y no sabría decirle cuál de las dos es peor, pero lo que él contestó era que no tenía idea respecto a cuál era la implicancia de ese tratado en el caso que se le estaba planteando,
y que, para ser honesto, él pensaba que en general ni los ministros de la Corte Suprema ni de la Corte de Apelaciones tenían mucho conocimiento sobre los tratados internacionales. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque, sí, no, me parece horroroso, pero bueno, ¿por qué lo digo? Porque desde distintos lugares, el movimiento feminista, por ejemplo, respecto a la justicia patriarcal, o las organizaciones de derechos humanos, o los grupos de apoyo al pueblo mapuche, plantean que en general los funcionarios del Estado son muy ignorantes respecto a los tratados internacionales. Por lo tanto, no solamente está el problema de que nuestra institucionalidad no se corresponde con la institucionalidad internacional en derechos humanos, sino que los sujetos son ignorantes y que por lo tanto tampoco saben cómo hacer la vinculación. Bueno, a mí me parece que el tema de las Fuerzas Armadas, a modo de hipótesis, esto debe ser especialmente delicado, ¿no? Quería preguntarte ahí, Carlos, ¿cómo ves el tema? Porque uno desde afuera le da la impresión de que es muy poco lo que se ha avanzado en el tema, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, es que justamente es una rémora de la dictadura lo que tenemos, y es la expresión del incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Chile en materia de justicia transicional, tal como lo señalaba en un comienzo. Es decir, nosotros, mira, tenemos en materia de cumplimiento de tratados internacionales simplemente la obligación que está expresada en el inciso segundo del artículo 5 de la actual Constitución, que fue una modificación de aquellas 54 reformas, ¿no es cierto?, que fueron plebiscitadas, entre comillas. Digo plebiscitadas entre comillas porque careció de toda la legitimidad, digamos, ese proceso plebiscitario, pero que el año 89, es decir, todavía en dictadura, y a pesar de la importancia que tiene los derechos humanos, tal como lo vivimos durante 17 años, la verdad es que fue una cláusula que se incorporó a la Constitución, repito, al artículo 5, que fue una norma muy laxa, muy poco clara, que abrió muchos flancos y que impidió, por una parte, el debido cumplimiento del espíritu, vamos a decir, que significaba esa reforma, ¿no es cierto?, del artículo 5. ¿Qué significa esto? En primer lugar, hay una obligación que va siempre anexa a la suscripción y ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos, que es la adecuación de la legislación interna a esta norma internacional, ¿no es cierto?, que se ha suscrito y ratificado. Ahí hay una brecha gigantesca y un incumplimiento tremendo del Estado de Chile. Segundo, en la formación de las nuevas generaciones tanto en lo que tiene que ver con la Fuerza Armada, pero particularmente en las nuevas generaciones de jueces también, hay un incumplimiento muy grave. Los jueces no están, las nuevas generaciones de los jueces no están formados en la obligación que tienen los tribunales en ejercicio de su función, no solamente de administrar justicia, sino que hacerlo en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos, que están consagrados, repito, en tratados internacionales, que por lo tanto son obligatorios en su aplicación. Y allí, entonces, nosotros estamos promoviendo institucionalmente digámoslo así, un nuevo artículo 5. Lo digo entre comillas porque obviamente no es un nuevo artículo 5, no sé si será quinto, sexto, 8, 10, qué sé yo, da lo mismo. El XX, pero, claro. Eso depende de lo que pasa entre el 1 y el 4. Exacto. Claro, pero lo más relevante es que definitivamente existe una norma tan clara que haga imposible que los jueces, más allá de su ignorancia, que yo tengo ahí mi punto, más que ignorancia, yo creo que hay una decisión también de no adscripción, de no adscribir a los tratados internacionales de derechos humanos de forma implícita. Y por lo tanto, la no aplicación de la norma, digamos, de este artículo XXX, como dice Mireia, significaría, ¿no es cierto?, causal de remoción, porque finalmente no puede ser una frase retórica, simplemente decir, bueno, nos vamos a encaminar, es una sociedad fundada en el respeto y garantía de los derechos humanos. No, esto tiene que tener un aterrizaje total y completamente concreto para todos los poderes del Estado y para todos los órganos del Estado. Y en consecuencia, el Poder Judicial hoy día justamente está al debe, no solamente por esta norma laxa
que fue producto de la transición pactada, ¿no es cierto?, entre la dictadura y este gobierno que comenzaba la transición, sino que además porque han pasado ya 30 años y esa norma se tendría que haber modificado hace mucho rato. Hoy día tenemos la oportunidad en el marco del proceso constituyente y esperamos que realmente podamos avanzar en esa dirección. Mireia. Sí, me quedé pensando en lo que decía Carlos con respecto a esta lógica entre la forma y el fondo, porque si uno mira la Constitución del 25, mira la Constitución del 80, se consagran ciertos principios también, igual después no se cumplen. Y quiero ahí ir a la lógica tal vez más blanda y no menor que tiene que ver con la educación. Yo hice clase durante varios años en la escuela militar, a cadetes de tercer año, y porque la escuela militar licita o externaliza la educación en ciencia política. Y pareciera ser que nosotros enseñamos, y muchas veces tuve algunos roces con mi coordinador, digamos, con mi contraparte, porque nosotros hablamos de dictadura y teníamos un módulo especial sobre derechos humanos. O sea, me parece que hay cambios culturales también que tienen que ver con decisiones políticas con respecto al tema de la cultura dentro de las Fuerzas Armadas, pensándolo por un lado. Y segundo, que hubiera mayor control del Ministerio de Educación, porque incluso si tú miras los programas de las escuelas de investigación, yéndome al tema de seguridad ciudadana, también hay cursos de derechos humanos. O sea, pareciera ser que tiene que haber conocimiento de derechos humanos, enseñanza, y lo que dice Carlos, una lógica más vinculante. Y en el fondo preparar a las organizaciones del Estado para ese tema, porque uno también ve temas transversales de género, de derechos humanos, y hay cursos, se licitan cursos. O sea, no es que no haya. Mi punto es que entonces, ¿cómo se avanza más rápidamente y de mejor manera en estos temas? Que hay un tema como cultural de enseñanza, no sé si me explico, que más allá de la norma, porque por normas nosotros somos los campeones en Chile de tener normas para todo, pero sabemos muchas veces que no se cumplen, que es como la brecha que hay, ¿no? Sí. Eso, ¿Daniel? quería añadir. Okay, bueno, que justamente el tema formativo, tanto en Fuerzas Armadas como también en el Poder Judicial, creo que es un tema importante, digamos, y que ha estado pendiente. En general, a propósito de lo que dice Mireia, que nosotros tenemos siempre tendencia a tener muchas normas, siempre Sí. tenemos unas normas muy procedimentales, muy de quién es el que tiene que decidir qué, pero muy poca. Nuestra legislación no es una legislación que vaya como al fondo del objetivo que se quiere lograr. Y en este caso, porque es nuestra estructura, nuestra tradición legislativa, digamos. O sea, entonces tenemos que hacer un esfuerzo adicional, que a lo mejor no está en la ley, sino que está en otras partes, de dar una orientación ideológica en torno a temas valóricos, digamos, en este caso, y los temas de derechos humanos, los temas de apego a la democracia, y temas de contenido, digamos, no solamente de la forma de quién decide, cómo decide, y cuál es el procedimiento a través del cual se imparte la formación. Claro, pero el punto está en que, bueno, desde el punto de vista más jurídico, uno podría decirte que históricamente lo que ha habido durante estos 30 años ha sido un reconocimiento formal de los derechos humanos, pero no acompañado de mecanismos que garanticen justamente su respeto. Y esa es la diferencia, esa es la brecha que existe, y hacia allí hay que avanzar, y por eso que hoy día se habla de respeto y garantía, porque se pueden hacer todas las declaraciones formales. Yo siempre pongo el caso en América Latina de una constitución de Haití, de Papá Doc Duvalier, ¿no es cierto? Este dictador bien sangriento que asoló el país en materia de derechos humanos durante tantos años. Bueno, y tenía una constitución muy bella desde el punto de vista de la consagración de derechos de las personas, pero en la práctica, ¿no es cierto?, es fase total y completa. Entonces, no basta el reconocimiento formal, y por eso que hoy día la gran discusión que hay es el tema de la garantía de los derechos sociales, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde ahí justamente los que detentan el poder económico se han preocupado, porque ya no se trata simplemente de reconocer el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la educación, sino que se está hablando de garantía. Y la garantía significa que el Estado entonces tiene que establecer mecanismos concretos y eficientes que vayan en la dirección justamente que estos derechos se hagan realidad. Ese es el desafío en materia de derechos humanos, respecto al cual todos y cada uno de nosotros estamos convocados a promover y a empujar, porque es la única forma precisamente de avanzar hacia una sociedad democrática, no formal, sino que real,
que no solamente reconozca, sino que además garantice los derechos humanos. Sí, tengo una duda porque eso yo concuerdo con la lógica del punto de vista jurídico, pero desde el punto de vista político, si tuviéramos como que priorizar cambios, porque así como estamos en democracia, que es distinto que la dictadura, y me imagino que hay cosas que sí se han avanzado y otras que no, mi pregunta es que si tuvieran que priorizar y tuviéramos que hacer una lista de cosas desde el punto de vista de cómo lograr este Estado de Derecho democrático, ¿por dónde se tendría que empezar? Más allá de la Constitución, porque como estábamos conversando, la Constitución puede sonar perfecta, pero en la práctica, ¿por dónde tendría que empezar? Si tuviera que hacer un listado de cosas, de leyes. ¿Me entienden la pregunta? Es que, mira, Mireya, es justamente lo que estaba tratando de plantear, que la Constitución, en primer lugar, debe establecer normas claras que señalen que todos los órganos de poder del Estado están obligados en su accionar y en la aplicación, en el caso del Poder Judicial, de las normas que están establecidas en los tratados internacionales que establecen a su criterio. Primera cuestión. Y eso luego viene un segundo paso que tiene que ver con la adecuación de la legislación interna, porque ahí hay un trabajo enorme que hacer, porque hoy día hay una brecha muy grande. Cuando se establezca justamente este nuevo artículo 5 que hablábamos, ¿no es cierto?, va a provocar un efecto dominó, y ahí vamos a tener que estar vigilando respecto de que toda la legislación interna va a tener que adecuarse y modificarse. Y el nuevo Congreso que tengamos, ¿no es cierto?, a partir de noviembre, y una vez que se apruebe, ¿no es cierto?, en el plebiscito salida el nuevo texto constitucional, va a tener un trabajo enorme, porque va a tener que adecuar justamente lo establecido en la Constitución con toda la amplia legislación. Ahora, a partir de lo que dice Carlos, Daniel, sí. Mireya, les pido disculpas, pero el tiempo es implacable en los programas de radio, tenemos que llegar hasta acá. Ustedes saben que un buen programa es cuando uno se queda con ganas de seguir conversando, así es que creo que en este caso hemos cumplido con el propósito. Agradecer a Mireya Dávila del Instituto de Asuntos Públicos, en un día que sabemos que le resultó especial hacerse el tiempo, así es que Mireya, muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantada. Muy agradable estar con ustedes y aprendí un montón, así que encantada de una próxima invitación. Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, muchas gracias. Gracias a ustedes, saludos Mireya, un abrazo Daniel. Y a Daniel Sepúlveda del Centro de Formación, Memoria y Futuro, muchas gracias Daniel. Muchas gracias Patricia, muchas gracias Mireya, Carlos. Oye, y a Mireya un abrazo de cumpleaños atrasado. Eso, de todo de cumpleaños. Muchas gracias Carlos, muchas gracias Daniel, muchas gracias. Bueno, especialmente muchas gracias a ustedes que nos escucharon en este programa especial. Y como siempre, sigan en la sintonía de la Radio Universidad de Chile, que está todo el tiempo con vocación de acompañarles. Que estén muy bien. Radio Universidad de Chile, Comisión Chilena de Derechos Humanos y Centro de Formación, Memoria y Futuro presentaron el foro Derechos Humanos y Proceso Constituyente, Fuerzas Armadas y Poder Judicial. Panelistas: Mireya Dávila, académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile; Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos; y Daniel Sepúlveda, del Centro de Formación, Memoria y Futuro. Condujo Patricio López, director de Radio Universidad de Chile.